Ok, bueno, ya está grabando. Y entonces, bueno, hoy es parte del nuevo mes, ¿verdad? Que lo que vamos a ver es números enteros, correspondiente al mes de mayo, parte del proyecto Promatec. Y mi nombre es Daniela González. Y bueno, esta es la primera clase, ¿verdad? O sea, la primera de las tres. Hoy vamos a abarcar un poco de lo que es como teoría, más que todo así como todo lo que es teoría. Igual a lo largo de las 3 semanas se va a ir repasando la teoría porque obviamente a uno se le olvida y así. Cualquier consulta o duda que tengan, simplemente encienden el micrófono, porque como yo estoy compartiendo pantalla, no veo si levantan la mano o así. Entonces nada más encienden el micrófono y me interrumpen, no hay problema alguno. Ok, entonces ahora sí, ya para iniciar, bueno, como les dije, el tema es números enteros. Antes de empezar directamente con números enteros, vamos a ver lo que son los números negativos. Dice que es aquel número que aparece ante la necesidad de representar cantidades físicas o con algún sentido de dirección. Tenemos un ejemplo que no es lo mismo 2 pasos a la derecha que 2 pasos a la izquierda, donde los 2 pasos a la derecha se representan como un 2, ¿verdad? Ahí vemos un 2, los números que hemos trabajado a lo largo de la vida, ¿verdad? Y los 2 pasos a la izquierda se representan como menos 2. Entonces ya aquí vemos que hay un menos antes. Eso hace que el número sea negativo. Es lo mismo decir menos 2 que 2 negativo, ¿verdad? Tenemos un ejemplo 2, donde vemos la tabla, una tabla que nos dice diferentes situaciones, cómo sería describir la situación con un signo negativo, cómo sería describir la situación con un signo positivo, y un ejemplo de ambas situaciones, tanto de manera positiva como de manera negativa. Tenemos la primera situación, que es el dinero. Entonces, cuando hablamos del dinero en signo negativo, podríamos verlo como el dinero que se debe, el dinero que debemos. Cuando es en signo positivo, es como el dinero que tenemos. Y un ejemplo podría ser, por ejemplo, que Lucía tiene 500 colones y que Eric le debe 300. Como Eric está debiendo 300, esos 300 colones se representa con un menos. Entonces, eso es lo que significa el menos 300 que está dentro del paréntesis. También tenemos la segunda situación, que es la temperatura. Como signo negativo en la temperatura tenemos bajo cero y como signo positivo tenemos sobre cero. Ahora ya ejemplos más específicos están en el invierno, las temperaturas llegan hasta 10 grados bajo cero. Y entonces ahí vemos que también nos dan el menos 10, ¿verdad? Porque es 10 grados bajo cero. Y dijimos que bajo cero es negativo. Mientras que en verano suelen rondar por los 25 grados sobre cero. Y dijimos que sobre es con signo positivo, entonces por eso queda 25 normal. También tenemos el desplazamiento horizontal. Tenemos lo que es como signo negativo la izquierda, como signo positivo la derecha. Y como un ejemplo, ya como una situación más específica, Enrique camina 150 metros a la derecha, entonces, ¿verdad? Como es derecha, es positivo, mientras que María camina 200 metros a la izquierda, y como es izquierda, entonces el signo es negativo y se representaría como menos 200. Ahora sí, ya entrando más al tema que vamos a tratar, el conjunto de los números enteros. El conjunto formado por los números naturales y sus números negativos se llama conjunto de los números enteros. En los meses anteriores, de lo que hemos tratado, de los temas anteriores, se han basado en los números naturales. Habíamos dicho que los naturales son aquellos números que nos dan la capacidad de contar y que son como los que nos enseñan desde que tenemos memoria, que van desde el 0, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito, ¿verdad? Ahora se le van a agregar los números negativos, que los números negativos es justamente lo que acabamos de ver en las dos diapositivas anteriores. Entonces, el conjunto de los números enteros son los naturales más los números negativos. El conjunto de los números enteros se denota así, con esta Z, que viene de una palabra en alemán que, si no me equivoco, es esta o es algo parecido.
pero bueno, la palabra en alemán empieza con Z y de ahí sale esa Z. Es una Z que vemos que tiene 2 rayitas, ¿verdad? Entonces no es una Z normal, sino que esa Z con 2 rayitas significa enteros, o el conjunto de los números enteros. Y lo representamos como es un conjunto, nosotros lo vamos a representar entre llaves. Viene desde los puntitos, que vendría siendo como, estamos con los negativos, ¿verdad? Entonces, como los menos infinitos. O sea que ¿verdad? Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, y así va hasta el infinito. Luego tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, ¿verdad? Y entonces esto justamente son los números naturales, que habíamos dicho que era una n, como con 2 rayitas. Y estos, que son los negativos, que son los que acabamos de ver. La única manera de denotar el conjunto de los números enteros no es esta. En realidad tiene otras maneras. Entre esas, bueno, voy a borrar esto aquí como para que no se vea tan cargada. Bueno, dice que el conjunto de los números enteros positivos se denota con la z de enteros y un más, y que es igual a 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Que también son parte de los números naturales. O sea, digamos que los enteros positivos, ¿verdad? Que es lo que nos dice aquí, enteros positivos, son los números naturales sin el cero. Y el conjunto de los números negativos vendrían siendo los enteros positivos, pero estos ahora con un menos. Es decir, un número entero positivo es 5, entonces un entero negativo es menos 5. El 0 no es ni entero positivo ni entero negativo. Podríamos decir que el 0 es un elemento neutro. Entonces, para recapitular, el conjunto de los números enteros, uno puede decir que es los números negativos, unión los números naturales, o también podríamos decir que son los enteros negativos, unión el 0, unión los enteros positivos. Aquí ya de una manera más gráfica, bueno, nos representan una recta numérica, ¿verdad? Entonces tenemos los números negativos, que son estos, ¿verdad? Que señala la flecha verde, y los números enteros positivos, que es este que señala la flecha naranja. Vemos que el 0 no es ni positivo ni negativo. También vemos que, como un dato interesante, que los números a la derecha del 0 son mayores que 0. Por ejemplo, 1 es mayor que 0, 2 es mayor que 0. Todos los que están a la derecha van a ser mayores que 0. Y vemos que los que están a la derecha, ¿verdad? Son estos justamente de esta flecha. Entonces, los números enteros positivos siempre van a ser mayores que 0. Otra parte de la nota es que los números a la izquierda de 0 son menores que 0. Justamente los que están a la izquierda del 0 son los números enteros negativos. Entonces podríamos decir que los negativos son menores que 0 y que 0 a la vez es menor que los positivos. Entonces también podemos de manera general decir que los negativos son menores que los positivos. Lo podemos ver como de una manera más conveniente. Un ejemplo de un número negativo puede ser menos 200. Y un ejemplo de un número positivo puede ser 50. Pensándolo en colones, es preferible tener 50 colones que deber 200 colones. Entonces, por eso es mayor 50. ¿Por qué? Porque es mejor tener 50. Entonces vemos donde los positivos son mayores que los negativos. Ahora vamos con la parte de representar los números enteros en la recta numérica. Y este tiene 3 pasos básicos. Y bueno, para representar los números enteros en la recta numérica se siguen los siguientes pasos. El primer paso es colocar el 0. Bueno, está de más decir que hay como un paso 0, ¿verdad? Que es trazar una recta, ¿verdad? Que sabemos que una recta tiene, pues es una línea, bueno, yo ahí no dice recta, pero es una línea recta donde a ambos extremos tienen una flechita. Ya después de eso, bueno, colocamos el 0. Lo que hacemos es fijar un punto sobre la recta al que le corresponde el 0. Generalmente este se coloca a la mitad de la distancia aproximada de que vimos. Entonces, más o menos la mitad sería como por acá. Entonces, ahí trazamos el 0. Luego, el paso número 2 dice colocar las marcas.
específicamente es que se dibujan las marcas a la derecha y a la izquierda del 0, separadas unas de las otras por espacios iguales. Es decir, si por ejemplo yo tengo una regla, entonces yo cuento que al 1, por ejemplo, hay 1 centímetro, del 1 al 2 hay otro centímetro, al 3 hay otro centímetro, y así. No podría hacer yo esto, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, en este lado están igual distanciadas y en este no. Entonces hay que mantener como una relación entre la distancia. Lo mismo, generalmente uno lo hace como con una regla y tratando de medir de que o siempre están con 1 centímetro de distancia o 0.5, como gusten. ¿Cómo se llama? La escala es la que ustedes elijan, pero siempre tiene que ser constante en todas. Entonces, de una lineecita a otra lineecita, tiene que estar la misma escala. Y bueno, el último paso, que es colocar los números. Se le asigna un número entero a cada marca, donde a la derecha del 0 se ubican los positivos, ¿verdad? Que ya lo sabíamos. Y a la izquierda, negativos. También las líneas o las marcas que rodean al 0, son 1 y menos 1. El 1 es positivo, entonces va a estar a la derecha, y el menos 1 es negativo, entonces va a estar a la izquierda. Y entonces, ya que, por ejemplo, colocamos el 2, el 3, y bueno, aquí entonces sería menos 2 y menos 3. El orden para colocarlos, los positivos, es justamente como lo traza la línea, ¿verdad? 1, 2, 3, y los negativos es igual a cómo va la flecha. Menos 1, menos 2 y menos 3. Aquí era la nota, ¿verdad? Que el 1, tanto negativo como positivo, van a la par del 0, donde cada uno va al lado que le corresponda. Dijimos que el negativo es a la izquierda y el positivo a la derecha. Entonces aquí viene un ejemplo que dice: represente los números 3, 5 y 1 en la recta numérica. La recta numérica, bueno, ya viene con las líneas todas igualmente espaciadas. Vemos las flechas en los extremos, que es muy importante. Vemos el 0. Y entonces, bueno, aquí también en esta nos van diciendo que entre un puntito y el otro hay un número de distancia. Entonces, por ejemplo, yo sabría que aquí va el 2. Yo sabría que aquí va el 3, aquí el 4 y aquí el 5. Y aquí entonces irá el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y el menos 5. Y bueno, aquí están colocados los números que nos pidieron. No siempre en la recta numérica se trazan las líneas, digamos, o los números de uno en uno, como es este caso, sino que muchas veces uno nada más ve que, por ejemplo, aquí hay 5 y aquí 10 y aquí 15. Entonces usted sabe que como por ahí deben estar los otros números. Generalmente sí se trazan de uno en uno, porque es como más fácil y más cómodo de ver. Ahora, las relaciones de orden. Las relaciones de orden básicamente es ver como mayor, menor o igual. Y entonces, al comparar dos números enteros A y B, entre ellos se cumple una y solo una de las siguientes relaciones. Una y solo una, ¿por qué? Porque yo no puedo decir que yo soy menor en edad que mi mamá y a la vez decir que soy mayor en edad que mi mamá. O sea, es contradictorio, no se puede. O tampoco puedo decir yo soy mayor en edad a mi mamá y después decir tengo la misma edad que mi mamá. O sea, o soy menor o soy igual, ¿verdad? Entonces, por eso se cumple únicamente una de las tres condiciones. Que leemos que A es mayor que B, aquí recordar que la boquita, ¿verdad? Que es el símbolo de la relación de orden, siempre se come al mayor, ¿verdad? Es como si le hiciéramos dientillos ahí, entonces A se va a comer al mayor. Entonces ahí leemos A es mayor que B, y aquí lo tenemos de manera textual. A es mayor que B. Esto pasa si al representarlos en la recta numérica, A se encuentra a la derecha de B. Es decir, si nosotros tenemos la recta numérica y entonces A va a estar a la derecha de B, ¿cierto? A está a la derecha de B. Entonces, A va a ser mayor que B. Ahora, tenemos la siguiente condición, que A es menor que B o que B es mayor que A, ¿verdad? Puedo leerlo en los dos sentidos. Si al representarlos en la recta numérica,
A se encuentra a la izquierda de B. Entonces, ¿verdad? Esta es la recta numérica. Y entonces que A se encuentre a la izquierda de B. O podemos decir que A es igual a B si al representarlos en la recta numérica, A y B están en el mismo punto. O sea, que esta es la recta numérica. Obviamente estas rectas numéricas no están bien porque no sé si en realidad si aquí tengo la opción de poner una recta, no puedo. Y pues no puedo dibujar una línea, una línea completamente recta. Y entonces eso sería si A y B. Voy a dibujarlos porque ambos son el mismo punto. Por decirles en ejemplos, 3 es igual a 3, ¿verdad? Ahora nota, para comparar dos números se observa en la recta numérica cuál de los dos está a la derecha del otro y este será el número mayor. Esto es como para no preocuparnos tanto de que era menor si estaba a la izquierda, que era mayor si estaba a la derecha, sino que se pueden simplificar estos y únicamente uno tiene una recta numérica, tiene dos números, tiene A y B, y entonces el que esté a la derecha va a ser el mayor. Entonces, en este caso, el que está a la derecha es B, entonces B es mayor que A. O también podemos decir que A es menor que B, que como dije anteriormente, se puede leer en ambos sentidos. ¿Dudas? Ahorita no, ya como lo explicó bien sobre los números mayores y menores. Ok, excelente. Entonces vamos a continuar. Denme un momento porque alguien está solicitando entrar a la reunión. Ok, y entonces, bueno, esas eran las relaciones de orden. Ahora tenemos los números opuestos. La palabra opuestos nos trae como algo similar a lo que en español serían los antónimos, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo digo lo opuesto a que llueva es que esté soleado. Si yo digo lo opuesto a que yo sea alta es que yo sea baja. O sea, lo opuesto es como lo contrario. Entonces, en matemáticas es muy similar, pero ahora vamos a relacionarlo con números. Entonces, por ejemplo, lo opuesto a que yo tenga 500 colones, de ahí sería que yo deba 500 colones. Entonces, en ese caso, ya ahí va como más numérico. Y entonces, dos números enteros son opuestos si, al ubicarlos en la recta numérica, se encuentran a la misma distancia de cero, pero en sentidos contrarios. Es decir, uno va a estar a la izquierda y el otro a la derecha. Y si n es un número entero, de 0, entonces su opuesto se representa así, menos n. Entonces, bueno, conforme la primera parte, ¿verdad? De que tienen la misma distancia de 0 al número, solo que uno va a estar a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, por ejemplo, en la recta numérica, ¿verdad? Yo voy a ubicar aquí el 0, aquí el 1, aquí el menos 1, aquí el menos 2 y aquí el 2. Ok, entonces yo voy a ver a qué distancia está, por ejemplo, el 2 del 0. Entonces yo lo voy a hacer como, mira, esto es un pasito, 2 pasitos. Entonces el 2 está a 2 pasitos del 0. Y entonces voy a ver a cuántos pasos está el opuesto. Entonces yo cuento por pasitos. Un pasito, 2 pasitos. Entonces el opuesto es menos 2. Entonces el opuesto de 2 es menos 2. O también puedo decir que el opuesto de menos 2. Y entonces aquí caemos nuevamente en lo que nos dice esta parte. Si n es un número entero distinto de 0, entonces su opuesto se representa así, menos n. Entonces, en este caso, en este ejemplo en particular, n era 2. Entonces, el opuesto es ponerle un menos adelante, o sea, el menos 2. Y en el caso de que el número sea menos 2, el opuesto sería como entonces quitarle ese menos y ponerle un 2 normal. El opuesto es eso. Si el número es positivo, usted da el mismo número, pero en negativo.
Y si el número es negativo, usted da el mismo número, pero en positivo. Está el valor absoluto. El valor absoluto de un número entero es la distancia. O sea, como lo que dije anteriormente, está a 2 pasitos. Entonces, es la distancia en la recta numérica entre ese número y el 0. El valor absoluto de cualquier número siempre es positivo o 0, porque las distancias son positivas. Yo no digo, mira, yo caminé menos 3 cuadras. O sea, no. Yo simplemente caminé 3 cuadras, pero me estaba devolviendo. Entonces, las distancias siempre son positivas. Y como el valor absoluto es una distancia, entonces siempre es positivo. O 0, ¿verdad? Y yo puedo decir, yo no caminé nada. Entonces, mi distancia es 0. Para denotar el valor absoluto se utilizan 2 barras verticales. Entonces vemos aquí estas barritas verticales que rodean al 4 y que rodean al menos 4. Y se lee como valor absoluto de 4 y valor absoluto de menos 4. Entonces, si por ejemplo yo quiero decir el valor absoluto de 5, únicamente coloco el 5 dentro de 2 barras verticales. Como dije, siempre son positivos. Distancias. Entonces, aquí está el ejemplo que dice, determine el valor absoluto de 4 menos 4. Tenemos la recta numérica, ¿verdad? Ubicamos el 4 y ubicamos el menos 4. Entonces, contamos en pasitos, digamos. 1 pasito, 2 pasitos, 3 pasitos, 4 pasitos. Entonces, 4 unidades. Del 0 al 4 hay 4 unidades o 4 pasitos. Entonces, ¿cuál es la distancia del 0 al 4? ¿Cuánto caminamos? El valor absoluto de 4 es 4. Ahora vamos hacia el menos 4. 1, 2, 3, 4. Otra vez hicimos 4 unidades o 4 pasitos. Entonces, ¿cuál es la distancia del 0 al menos 4? Que básicamente es esto, ¿verdad? Del valor absoluto de menos 4. ¿Cuánto caminamos? Caminamos 4. Vemos que siempre son positivos, ¿verdad? Porque lo que había dentro del valor absoluto aquí era negativo y positivo. Y aquí era positivo y sale positivo igual. Entonces, el valor absoluto, recordar que siempre, siempre, siempre sale positivo. Podemos ver más características de los números enteros. Son 3. La primera es que es infinito, ¿verdad? Porque tanto a la derecha como a la izquierda del 0 existen números en una cantidad incontable, que con permiso voy a devolverme. Aquí, ¿verdad? Que, o sea que, por ejemplo, aquí sigue el menos 6, menos 7, menos 3.500.000 y va a haber un montón de números más. E igual aquí, 6, 7, 3.500.000. Luego que no posee un primer número, porque como se prolonga tanto a la izquierda como a la derecha, no hay un primer número. Por ejemplo, los números naturales, sí sabemos que el primero es el 0. No tenemos el último, pero tenemos el primero. En el caso de los números enteros, no hay un primer número, porque viene desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Entonces, no. O sea, yo puedo decir, mira, el primer número es menos 1, pero llegará otra persona y me dice, no, el primer número es menos 2. Y otra llega y dice, no, el primero es menos 15. Y nadie nunca va a llegar al primer número porque siempre va a haber un número más allá. Igual en el caso de los positivos. Yo gano el último, es 7 y llega alguien y me dice, no, es 8. Y otra persona, no, es 40. Y va a seguir un montón de números hasta el infinito. Entonces no posee primer elemento y tampoco posee último elemento. Como tercera condición es que es discreto. O sea que nosotros tenemos 2 números enteros consecutivos, no podemos hallar otro. Entonces, por ejemplo, el 1 y el 2 son consecutivos, ¿verdad? Consecutivos es como que el que le sigue inmediatamente. Entonces, entre 1 y 2 no hay un número entero que podamos decir, o sea, inmediatamente del 1 sigue el 2. No hay nada que podamos hallar en el medio. Por eso es discreto. ¿Dudas o consultas? No, profe. Ok. Entonces, eso es la presentación y entonces vamos a pasar ahora como a hacer un repaso. Vamos a ver.
Ok. Ok, entonces, bueno, voy a colocar primero la fecha. Hoy es... Y voy a colocarle el título. Ok, entonces este primer ejercicio dice, representa el número que indica cada expresión. La expresión A dice 9 segundos antes del lanzamiento. Como estamos viendo enteros, significa que puede ser positivo o negativo. Entonces, bueno, el enunciado siempre va a decir el número como tal y luego va a traer una palabra básica, clave, una palabra que nos dice, y entonces esa palabra explica si es negativa o positiva la cantidad. Este primer ejemplo, vemos que el número que nos dan es 9. Entonces vamos a colocarlo aquí. 9. Ahora tenemos que ver si es un 9 positivo, o sea, que se quedaría así, o negativo, que sería escribirle un menos. Leemos nuevamente el enunciado. 9 segundos antes del lanzamiento. El antes significa que sería negativo. ¿Por qué? Porque sería como que si lo vemos en una línea cronológica, ¿verdad? Que sería como una recta numérica. Yo hice el lanzamiento aquí. El lanzamiento es 0, ¿verdad? Porque no ha pasado ni un solo segundo. Y aquí ya pasó un segundo desde que lo lancé. Y entonces, por ahí estaría 9 segundos antes del lanzamiento. Por eso sería negativo. Generalmente, como recomendación, yo les doy que traten de representar la situación en una recta numérica. Generalmente igual la situación da un punto de origen, que un punto de origen sería el 0. En algunas ocasiones, por ejemplo, dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuál sería el origen? El nacimiento de Cristo. Entonces, el nacimiento de Cristo en ese caso sería el 0. Antes serían negativos y después de Cristo serían positivos. Ok, vamos con el siguiente. Dice 6 minutos después del disparo. Ubicamos el número, ¿verdad? Que es 6. Entonces vamos a colocarlo. Y como palabra que nos ubica en el tiempo, la palabra es después. Igual, entonces tenemos esto aquí así. En este momento, al segundo 0, al minuto 0, yo hice un disparo. Entonces, aquí ya pasó un minuto después, 2 minutos después, y ahí va. Entonces, el 6 quedaría positivo. Entonces, ahora, estos otros dos, en realidad voy a colocarlos acá a la par. Ah, son 3, perdón. No, voy a colocarlos entonces mejor acá para hacerlos más grandes. Ok, entonces tenemos estos otros 3 que dice 12 grados bajo cero, 45 grados bajo cero y una deuda de 30,000 colones. Entonces, voy a silenciar mi micrófono, les voy a dar unos 3 minutos para que lo hagan y después voy a venir y que ustedes me digan qué número, o sea, el número y si positivo o negativo les dio cada uno. Cualquier cosa, si van terminando antes de que yo pregunte, nada más encienden el micrófono y me dicen listo, porque si terminan todos antes, obviamente nos ahorramos el tiempo, ¿verdad?
Ok, entonces, ¿cuál es el número que me dice la opción? Bueno, el enunciado C que dice 12 grados bajo cero. Profe, ¿Sí? una cosita, yo puse en el centro el 0 Ajá. y lo que sí me dio, yo puse, después de 0 puse menos 12 Ujú. y en el lado derecho puse lo positivo, el 12. Ok, y entonces, ¿qué número sería este? 12 grados bajo cero. Sería el Negativo. el negativo. Exactamente. Y entonces nosotros lo leeríamos como menos 12. Muy bien, Ajá. excelente, gracias. Ahora, el D, 45 grados sobre cero. Eso es negativo, Dice sobre cero. sobre 0. No, es, es positivo. Muy bien. Y entonces, bueno, lo leemos normal, ¿verdad? Como 45. Ujú. Y una deuda de 30.000 colones. ¿Ese qué sería? Mm, Bueno, sabemos que el número va a ser 30.000, ¿verdad? ajá. Pero sería positivo Negativo. o negativo. Eh, Negativo. 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 Muy bien. Ok, y entonces ahora vamos con estos otros, que son muy, muy, muy parecidos. ¿Sí? Ok. Dice, escriba los datos con el signo adecuado. Igual que, o sea, es lo mismo que esto, son situaciones textuales en las cuales nosotros tenemos que escribir qué número es. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. Hay que leerlas. Por ejemplo, esta primera dice, Arquímedes fue un geómetra griego que nació en el año 640 a.C. Entonces, primero vamos a ubicar el evento, bueno, el número. El número es 640, ¿verdad? Es este. Ahora vamos a ubicar qué evento fue lo que pasó antes de Cristo. O sea, el evento fue el nacimiento de Cristo. O sea, está antes de Cristo y después de Cristo. El antes de Cristo estaría como a la izquierda, ¿verdad? Si lo hacemos como en una línea del tiempo. Pues porque aquí nació Cristo. Y esto es cuando no había nacido, que es antes. Y esto es después, cuando ya nació. Entonces, antes de Cristo, me suena a la izquierda. Cristo vendría representando el número 0, ¿verdad? O sea, el nacimiento, ¿verdad? Y entonces sería menos 640. Pues ahora igual con el resto de situaciones, igual me voy a silenciar y ahorita dentro de unos minutos activo para ya ver cuáles respuestas tienen. Cualquier cosa, si conforme van terminando, me van diciendo yo.
Ok, entonces vamos a revisar. Esta que dice, el nivel del mar Caspio en Rusia está situado 30 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. ¿Cuál sería el número? Negativo. Muy bien. Porque está debajo del nivel de, y bueno, ya, entonces, muy bien. Ahora, el agua hierve a 100 grados Celsius y se congela a 0 grados Celsius. El mercurio, en cambio, hierve a 357 grados y se congela a 39 grados bajo cero. Ahí hay muchos números, ¿verdad? El número del que están hablando es el que está en negrita. Entonces, ¿cómo representaríamos 39 grados Celsius bajo cero? Menos, profe. Muy bien. Menos 39. Eso es muy menos. Ujú. Ahora, una temperatura de 17 grados Celsius bajo cero. Menos Menos. 17. 17. Muy bien. Ahora, una pérdida de 270.000 colones. Menos. Muy bien. Solo que yo creo que en este espaciecito no me entra. Ahora, 425 años antes de Cristo. Menos 425 Muy bien. años. Ujú. En realidad yo aquí estoy poniendo únicamente el número, ¿verdad? Pero sí, sería menos 425 años. Y ahora, 250 metros sobre el nivel del mar. Más. Es más. Exactamente. Cuando es más, nosotros no colocamos un más antes, simplemente colocamos el número El, que estamos acostumbrados. Por ejemplo, si yo les digo tengo 3 naranjas, yo no les digo tengo más 3 naranjas, ¿verdad? Yo no me digo tengo 3 naranjas. Entonces, en los números enteros solo se hace una distinción cuando el número es negativo. ¿Ok? Entonces, vamos a tomarnos un receso de 10 minutos. Son las 5:50, a las 6 volvemos. Voy a silenciar.
Ok, ya regresamos. Entonces ahora tenemos este ejercicio. Ok, dice, sitúe sobre una recta numérica los números, ¿verdad? Y aquí los tenemos. 3, menos 3, menos 5, menos 1, 6, 4 y 7. Entonces voy a trazar la recta. Vamos a empezarla desde aquí. Hasta aquí. Vamos a ver más o menos cuánto mide. Le voy a hacerla hasta aquí. Hagámosla ahí. Voy que alguien está solicitando entrar. Ok, entonces bueno, ya que si tuve sobre una recta numérica los números, entonces bueno, primero hacemos la recta, luego las flechitas a los extremos. Sin embargo, yo lo voy a hacer después, porque ahorita como tengo la recta, yo voy a tomar lo que podría decir que es 1 centímetro para hacer las líneas. Entonces, bueno, vamos a colocar el 0, que es la mitad. Bueno, igual yo voy a hacer aquí, así como que no puedo hacer rayitas. Vamos a intentar hacerlo entonces como con otro color. Y hay una. Yo aquí hasta el momento estoy haciendo rayitas. Vamos a ver. Como no puedo hacer muy bien las rayitas, voy a hacer puntitos. No se preocupe, profe. Ay, solo como que no los puntitos. Es mejor los puntitos. Y yo voy a hacer los puntillos ahí, ¿verdad? Después de hacer los puntos, voy a colocar cuál es el punto del medio para saber que este es el 0. Ajá. Okay. Ya voy entendiendo la materia, profe. Qué dicha, esa es la idea. La idea es que vayan entendiendo cualquier cosa. Si se confunden en algo, pues di nada más. Me avisan. Le pongo un mensaje a usted. Sí, me escriben por correo y yo apenas pueda les respondo. Cualquier Ok. cosa, digamos, si están estudiando entre semana o me escriben por correo y entonces a la clase siguiente, ya en la clase yo les explico. Ok, perfecto. Que ahora voy a contar los puntitos para saber cuál es la mitad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a hacer aquí una línea que diga 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, mitad no hay, entonces voy a borrar este puntillo ahí. Esto requiere un punto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces, serán 19. Creo que serán este. Creo que este sería el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Igual no es necesario como que siempre el 0 esté a la mitad. Yo les digo, generalmente uno lo coloca a la mitad, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, sitúe sobre una recta numérica los números 3. El 3 es positivo, o sea, está a la derecha. Y contamos, como yo hice las rayitas
en una unidad, ¿verdad? Digamos. Entonces yo sé que este es el 1, este es el 2, este es el 3. Menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 5, bueno, este es menos 3, menos 4, menos 5. Menos 1, que es verdad que es el que está a la parte del 0, menos 6. Voy a hacer estos un poquito más chiquitos. Menos 5, menos 6, menos 7 y el 4. Entonces esa sería la recta numérica. Pues darnos que tiene un centro, que es el 0, y tiene extremos en flechita. Y ahora dice, ordénelos de menor a mayor, use el signo, ¿verdad? Menor. Una vez que nosotros tenemos ubicado en una recta numérica, se nos es muchísimo más fácil dar la relación de orden, ¿verdad? Porque sabemos que el que está a la derecha es mayor que el otro. Entonces, básicamente, los que están más a la izquierda van a ser los menores. Y si nosotros lo ordenamos en una recta numérica, aquí siempre van a estar los menores y los mayores. O sea, conforme uno va, digamos que vamos aquí como que vamos en un carrito, ¿verdad? Entonces, conforme vamos aquí avanzando, vamos a ir encontrando los mayores. Entonces, el primero es el menos 7. Es menor que al que le sigue es menos 6. Es menor que menos 5. Menor que menos 3. Menor que menos 1. Menor que 0. Menor que 3. Menor que 4. O sea, vieron que básicamente lo que hicimos fue escribirlo así. Ay. Fue escribirlo así, a como así. Eso fue. Y nada más poner las boquitas, ¿verdad? Para saber de que el 7, menos 7 es menor que menos 6. Y así. Vamos a ver. Sí. Ok, ahora sí, siguiendo con lo que son relaciones de orden, este ejercicio que dice, escriba en cada circunferencia los símbolos mayor, menor o igual según sea el caso, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, yo voy a hacer el primero ejemplo, el A, 0 y 9. Entonces, si nosotros lo ubicamos en una recta numérica, por aquí estaría el 0, digamos, y por aquí el 9. El 9 está a la derecha, entonces el 9 es mayor que el 0. Es mayor. Entonces la boquita se come el 9. Y entonces voy a silenciarme y darles un par de minutos para que vayan haciendo el resto de ejercicios. Conforme van terminando, me van diciendo listo.
Listo, profe. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a ponernos a revisar. Espero que ya todos lo hayan hecho. Ok, entonces, 3 con 6. 3 es mayor, menor o igual que 6. 6 es mayor que 3. Muy bien, entonces la boquita se come el 6. Ahora, menos 4 es mayor o igual o menor que menos 7. El menos 7 es mayor que menos 4. Ok, eso no es. El menos 4 es mayor que menos 7. Porque si nosotros tenemos la recta numérica, de hecho, aquí ahorita la tenemos, ¿verdad? Aquí está el menos 7 y el menos 4 iría aquí. El que está a la derecha es menos 4, entonces menos 4 es mayor. El menos 4, aquí. Perfecto. Yo lo que digo es que los números negativos funcionan al revés. Entonces, generalmente uno ve el número 7. 7 es mayor. Pero como es negativo, entonces lo hace menor. O sea, los negativos funcionan al contrario de lo que estamos acostumbrados. Es como al contrario, algo así. Ajá. Sí, porque si yo les digo a ustedes, por ejemplo, menos 20 y menos 15, uno se acostumbra a que ve el 20 y dice, sí, 20 es mayor que 15. Pero hay negativos, entonces funciona al revés. Entonces 20 va a ser menos 20, va a ser menor que menos 15. Ya. Okay. Ahora, 7 es mayor, menor o igual que 3. Bueno, yo puse el 7 que es mayor. Sí, y porque los dos son positivos, entonces Ajá. esos son los que estamos acostumbrados, ¿verdad? Y si lo colocamos en la recta numérica, el 7 está a la derecha. Ahora, menos 5 es mayor, menor o igual a menos 5. Es igual. Muy bien. 8 es mayor, menor o igual que 8. Es igual. Muy bien. Y menos 9 es mayor, menor o igual que menos 6. Yo puse el 9, que es el mayor que 6, el menos 6. Pero aquí vemos que los dos son negativos. Si Entonces, los dos son negativos, sería el menos 6. Entonces menos 6 es mayor que menos 9. Ajá. Menos 51 es mayor, menor o igual que menos 51. Es igual. Menos 8 es mayor, menor o igual que 0. El menos 8 es mayor que el 0. Si nosotros ubicamos en la recta numérica, aquí está el 0 y por aquí está menos 8. O El sea, el 0 0 está en el puro centro. pero está a la derecha del menos 8, ¿verdad? Está a la derecha. Ajá. También recordarnos que, voy a ponerlo aquí como nota, los números negativos, vamos a ver si me entra aquí, siempre son menores a 0. O sea, cualquier número, porque digamos, yo prefiero no tener plata que deber plata, ¿cierto? Es cierto. Entonces, los negativos siempre son menores a 0. Y los positivos siempre son mayores que 0. Porque obviamente yo prefiero tener 50 colones que no tener. Entonces ahora en este. 0 es mayor, menor o igual que menos 9. El menos 9 es mayor que el 0. Voy a borrar esta Profe. boquilla. El 0 es mayor que menos 9, sí. Porque, ¿verdad? Esto es negativo. ¿Y qué dice esta Es nota? mayor. Los negativos siempre son menores. Entonces el 0 siempre es mayor a un número Siempre es mayor. que los negativos.
Ahí los corregí, profe. Ok. Ah, bueno, ok. Igual yo ahora les envío esto, ¿verdad? Como siempre. Ok. Ahora vamos con este. Que es como... Ok, entonces aquí dice, escriba el número opuesto de cada uno. Un momento, es que no estoy tomando la página. Ya voy. Ok, entonces dice, escriba el número opuesto en cada uno de los siguientes casos, bueno, de los casos siguientes. Considerando que cada número entero y su opuesto están a igual distancia del cero, podemos decir que, ¿verdad? Entonces, tenemos este ejemplo que nos representa la recta numérica, que por ejemplo esta persona está corriendo del 0 hacia su derecha y esta persona del 0 a su izquierda, pero ambas, o sea, como que corren lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí quedaron hasta 7 y queda menos 7. Pero igual, fue a 7 a la izquierda y esta persona fue 7 a la derecha. O sea, están a la misma distancia del 0, ¿verdad? Contamos, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, a la misma distancia. Entonces ahora nos dice, el opuesto de 5 es... Menos 5. Menos 5. Muy bien. El opuesto de menos 3 es... 3. 3. Muy bien. El opuesto de 0 es... El menos 0. No, el 0 no tiene, o sea, usted no puede decir menos 0. El 0 es neutro, no está ni positivo ni Ah, no, negativo. no es menos, es 0. Ajá, entonces el opuesto de 0 siempre es 0, porque ¿verdad? Siempre es 0. El opuesto de 0 es 0. Porque la distancia del 0 al 0, ¿cuánto es? O sea, usted no se movió, usted se quedó igual, entonces es 0. Ah, ya. Bien. El opuesto de A es, si A, esto estaba en la presentación, solo que lo daban con N. Menos A. Menos A, muy bien. Y el opuesto de menos X es, X. X. muy bien. Y el opuesto de X más 1, X menos 1. no necesariamente, No. sino que sería... X1, profe. X más 1 es como un caso, ¿verdad? Como que yo voy a avanzar X más 1. Entonces yo avancé todos los X y avancé 1. Si yo le quito 1, sería como que avanzo solo esto, por decirlo así. Entonces, el número es X menos 1. Entonces yo pongo el X más 1 dentro de paréntesis y le pongo un menos adelante. Ah, pero ese ya es otra cosa, profe. Sí, eso ya no es complicadillo, la verdad. Ajá, ¿por qué? Bueno, Igual ahí, yo eso yo lo tengo en el libro, profe. supongo que más puede estar en el libro, o ahí. Igual esto es del libro, Ajá. sí. Igual en esto, cuando dan como X o valores así como A, X, como letras que ustedes no saben, yo generalmente lo que hago es que empiezo a darme números, porque A significa que puede ser cualquier número. Entonces, por ejemplo, el opuesto de A, tomemos que A era 2, entonces, ¿qué sería? Menos 2. Menos 2. ¿Y quién era A? Era 2, entonces menos A. Entonces, trato de darme como valores más específicos, ¿verdad? No tan general. Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que X más 1 va a ser, no sé, que X va a ser 3. Entonces significa que en lugar del X yo tengo 3. ¿Cuánto es 3 más 1? 3. No, 3 4. más 1. 3 más 1 son 4, perdón. 4, ok. Entonces yo hago 1, 2, 3, 4. ¿Y cuál es el opuesto? Entonces,
decía que el opuesto era x menos 1, ¿cuánto es x menos 1? Si x era 3 menos 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 3 menos 1? 2. 2. Y el opuesto de 3 es 2, perdón, de 4 es 2. No, ¿verdad? Porque el No. opuesto, si es positivo, yo lo pongo negativo. Y si es negativo, lo pongo positivo. Entonces, con este ejemplo en particular, nosotros vemos que no era x menos 1. Lo que nosotros hacemos es que agarramos todo el número y lo hacemos negativo. Entonces, en este caso, todo el número es esto. Por eso se va un menos antes de ese número. Y lo colocamos en paréntesis, Profe, ¿verdad? cuando usted me dijo 3 más 1, es que yo no estaba multiplicando el 3 por 1. Ah, sí, sí. Era eso. Ok. Vamos a ver ahora cuál otro podemos hacer. Ok, vamos con este. Creo que aquí ya no entra, entonces voy a pasar a la siguiente hoja. Ok, este otro. Que igual fue un tema que vimos hoy, ¿verdad? Haya el valor absoluto de cada número y luego indique el antecesor y el sucesor. Bueno, y aquí nos dan como ejemplo que es un antecesor y que es un sucesor, ¿verdad? Antecesor es como el que está a la izquierda y sucesor es el que está a la derecha. Entonces, en este tenemos menos el valor absoluto de 5. Ese menos lo vamos a tal cual, ¿verdad? Porque es como si el 5 estuviera entre un paréntesis. Digamos, el valor absoluto es como un paréntesis especial. Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de 5? El valor absoluto es la distancia que hay del 0 al número, como la cantidad de pasitos. O el valor absoluto es el número, pero siempre positivo. Entonces, ustedes agarran el número que está en el valor absoluto, es 5. ¿5 ya está positivo o está negativo? Negativo. El 5, ¿ves qué es lo que está aquí? Ahí está positivo. Entonces yo lo coloco exactamente igual, positivo. Me queda negativo en este caso porque hay un menos ahí adelante que yo lo jalé, ¿verdad? Pero no es por el valor absoluto. Ok. Ahora, ¿qué es lo que hay dentro del valor absoluto en este B? Es un menos 1. El menos 1 está negativo, entonces yo quiero hacerlo positivo. O sea, dejo el mismo número, pero le quito el menos. Si al menos 1 le quito este menos, ¿qué número me queda? Yo ahí lo taché. El 1. Voy a borrarlo para ver si se ve el ejemplo. Ahora, este tiene un poco del A y del B. Este menos, yo lo voy a copiar ahí tal cual, ¿verdad? Porque sí. O sea, porque así es. Y ahora, ¿cuánto es el valor absoluto de menos 4? Menos 4 está negativo. Entonces, yo lo que voy a hacer para poder hacer el valor absoluto, yo sé que el valor absoluto va a ser el mismo número, pero en positivo. O sea, le quito este. ¿Qué número me queda? 4. 4. Muy bien. Ahora este igual, yo le dejo este menos, ¿verdad? Porque ahí se mantiene. Entonces saco, ¿cuál es el valor absoluto de menos 6? De menos 6. 6. Muy bien. O sea, el valor absoluto siempre, siempre, siempre es positivo. Ahora entonces en este caso tenemos este menos, ¿verdad? Que lo mantengo. ¿Y cuál es el valor absoluto de 7? 7, profe. Muy bien. Cuando el número es positivo, yo lo pongo igual. ¿Por qué? Porque el valor absoluto también es positivo. Entonces, si es positivo, fácil.
nada más lo copio tal cual. Si es negativo, tendría como que quitarle ese menos, tendría que tacharlo, por decirlo así. Que ahora, este menos, igual, se me queda aquí, ¿verdad? ¿Y cuál es el valor absoluto de menos 9? Nueve. Muy bien. Entonces ahora tenemos que nuestras respuestas es menos 5, 1, menos 4, menos 6, menos 7 y menos 9. Y entonces ahora nos piden que es el antecesor y el sucesor. El antecesor es el que está, vamos a ver si con este se entiende, es el que está a la izquierda. Y el sucesor es el que está a la derecha. Si nosotros ubicamos en una recta numérica el menos 5, ¿cuál número va a estar a la izquierda? Menos 6. Muy bien. ¿Y a la derecha? Menos 4. Excelente. Ahora, nosotros ubicamos el número 1 en la recta numérica. ¿Cuál va a estar a la izquierda? 0. Muy No, bien. perdón. Sí, Sí, el cero. Ujú. sí. ¿Y a la derecha? 2. Muy bien. Ahora, nosotros ubicamos el menos 4 en la recta numérica y de hecho veámoslo, no sé si lo pueden ver que aquí está. ¿Cuál sería el número que está a la izquierda? O sea, si tuviéramos que colocar aquí algún número, ¿qué número sería? Menos 5. Muy bien. ¿Y cuál está a la derecha? Menos 3. Excelente. Tenemos menos 6. ¿Cuál número está a la izquierda de menos 6? Menos 7, profe. Muy bien. ¿Y a la derecha? Menos 5. Excelente. Ahora, si tenemos menos 7, ¿cuál número está a la izquierda de menos 7? Menos 8. Ujú. ¿Y a la derecha? Menos 6. Excelente. Y ahora por último tenemos menos 9. ¿Cuál está a la izquierda? Son infinitos, ¿verdad, profe? Sí, o sea Ajá, que pero sigue. como tal, o sea, los números hay un montón a la izquierda, ¿verdad? Ujú, Pero ujú. el que está inmediatamente a la izquierda, o sea, como el que tiene la par. Hagamos de cuenta de que usted está en un bus, ¿verdad? Y es un bus de estos que tiene 5 asientos al final, ¿verdad? Y usted está sentado aquí, entonces, ¿quién está a su izquierda y quién está a su derecha? Es algo así. O sea, aunque hay otras personas, ¿verdad? Aunque hay otra persona por allá y hay otra persona por acá, solo me importa como los que los rodean. Entonces, el menos 9, ¿a quién tiene a la izquierda? Menos 10. Ajá. ¿Y a la derecha? Menos 8. Ujú. Excelente. Entonces ya dijimos que a la izquierda es el antecesor, ¿verdad? Porque es como el que está antes. Y a la derecha es el sucesor, porque es el que le sigue. Ajá. Ok, viene esta otra. ¿Qué dice? Vamos a hacerlo grandote porque la recta numérica es enorme aquí. Ok, dice. Utilice la recta numérica para asociar las expresiones siguientes con la igualdad correspondiente. Ok, entonces vean, tenemos aquí como en texto, ¿verdad? Aquí como en notación matemática. Y aquí queremos ver cuál es la respuesta. Entonces, por ejemplo, dice, la distancia entre 0 y 8. Nosotros sabemos que las distancias era un valor absoluto. Entonces, por eso aquí tenemos el
absoluto de 8. Bueno, la distancia entre 0 y un número es valor absoluto. Entonces, por eso tenemos aquí el valor absoluto de 8. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que yo diga la distancia de 0 entre 0 y 8, a que yo diga el valor absoluto de 8. Pero entonces, ¿cuál es el valor absoluto de 8? De ahí es la distancia, ¿verdad? Entonces, aquí está el 0. Entonces, yo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nosotros ya sabemos que el valor absoluto es el número, pero siempre en positivo. O sea, si es positivo, queda igual. Y si es negativo, le quito el menos. Ahora, la distancia entre 0 y menos 7 se representa como el valor absoluto de menos 7. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 7? Menos 7. El valor absoluto, recordemos que siempre es positivo. Entonces, si el número que está adentro es negativo, le tachamos el menos, por decirlo así. 7. 7, muy bien. Y vemos que, como dice la distancia entre 0 y 7, veamos a ver si es cierto. Aquí está el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ya llegué a menos 7. Entonces, ven, ¿por qué dio 7? Por eso, porque era la distancia. Ok, y ahora, ¿cuál es la distancia entre 0 y 21? Que es lo mismo que decir que ¿cuál es el valor absoluto de 21? 21. Muy bien, es positivo, entonces quedaba igual. Ahora, la distancia entre 0 y menos 21 es lo mismo que el valor absoluto de menos 21. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 21? Igual que el 7, le tachamos el menos y lo dejamos en 21. Exactamente, le tachamos el menos y lo dejamos en 21. Muy bien. Ahora entonces, vamos a ver. Vienen unas que son un poquillo más como lógicas, digamos, un poquillo. Ok, dice, ¿qué número tiene valor absoluto 3 y está situado entre menos 4 y menos 2? A ver, pensemos. Tiene valor absoluto 3. Y veamos, este ejemplo nos sirve un poquillo. Vemos que si el número es igual, pero como que opuestos, ¿verdad? Nos acordamos que si uno era positivo, otro negativo, pero que el valor absoluto de dos números opuestos siempre es el mismo, ¿verdad? Entonces, si el valor absoluto me está dando 3, significa que era el número de arriba, de adentro. Bueno, mentira, olvídenlo así. Si el valor absoluto me está dando 3, es porque era el valor absoluto de 3 o porque puede ser el valor absoluto de menos 3, ¿cierto? Porque entonces nosotros le echamos esto, y quedaba 3. Entonces, y menos 3, efectivamente, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y dice que está entre menos 4 y menos 2. ¿Cuál número está ahí en medio? Menos 3. Entonces, esa es. ¿Queda claro por qué es menos 3? No, esa no la entendí, profe. Ok, vamos a ver. Bueno, yo no. El valor absoluto de un número, voy a ponerle un signo de pregunta, ¿verdad? Porque digo de cualquier número. Siempre va a dar el número, si es que el número es positivo, ¿verdad? O va a dar el número sin el menos, si el número es negativo, ¿cierto? Que fue como lo vimos en esto. ¿Verdad? Entonces, me dice que el valor absoluto del número es 3. O sea, que el resultado me dio 3. O sea, que el valor absoluto de un número es 3. Y entonces dice que está situado entre menos 4 y menos 2. Sabemos que el valor absoluto, a ver, los valores absolutos son siempre positivos, pero hay dos maneras de llegar a ese valor absoluto, como tenemos en esta parte, ya sea que el número era positivo o que el número era negativo, ¿verdad?
En este caso el número era 21 y en este caso menos 21. Y ambos resultados nos dieron 21. Entonces, si a mí el resultado me está dando 3, yo puedo decir que era el valor absoluto de 3, ¿verdad? En positivo, o de menos 3. Porque ¿cuánto es el valor absoluto de menos 3? 3. 3, ajá. ¿Y cuál era el número que estábamos analizando? El menos 3. Entonces, ¿qué número tiene valor absoluto 3? Y está entre menos 4 y menos 2. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ubicamos en la recta numérica, tenemos ahí el 0. No lo hice en el centro, ¿verdad? Pero, o sea, yo puedo poner el 0 donde yo quiera, generalmente es el centro, pero ahorita yo le voy a dar énfasis a los números negativos. Por eso lo dejé muy, muy allá. Aquí está el menos 1, aquí está el menos 2, aquí el menos 3 y aquí el menos 4. Me dice que está entre menos 4 y menos 2, o sea, menos 2. ¿Qué número hay en medio? Menos 3. Menos 3. Y el valor absoluto de menos 3 es 3. Y yo creo que sí. Ajá. Entonces, por eso la respuesta es menos 3. Porque es cierto, el valor absoluto de 3, bueno, de menos 3 es 3. Y está situado entre menos 4 y menos 2. O sea, cumple las dos condiciones. O sea, ese es el número correcto. ¿Queda más claro? Sí. Sí, profe. Si no queda suficientemente claro, busco otra manera de explicarlo. No hay problema. Ok, y entonces ahora tenemos esta otra. Si el valor absoluto de un número es 12, ¿qué número puede ser? Si el valor absoluto de un número es 12, ¿qué número puede ser ese signo de pregunta? El mismo 12. Podría ser el mismo 12, muy bien. Y está bien, pero también podría ser el mismo 12, pero con un menos. ¿Cierto? Porque ¿cuál es el valor absoluto de menos 12? Lo que nosotros hemos estado diciendo es, tache el menos. ¿Qué número queda adentro? 12. Entonces vemos que un valor absoluto, o sea, un resultado de un valor absoluto, puede ser porque era del número tanto positivo como negativo. ¿Queda claro? Como aquí, ¿verdad? Lo tenemos positivo y negativo y ambos me dan el mismo resultado. Si yo les digo el valor absoluto de menos 40, ¿cuánto es el valor absoluto de menos 40? $40. Muy bien. ¿Y cuánto es el valor absoluto de 40? Entonces nos fijamos aquí, el número que está aquí adentro, dentro de las barras de valor absoluto, ¿es positivo o negativo? Negativo. A ver, No, positivo. ajá, es positivo. Entonces, sale igual porque el valor absoluto es positivo. Entonces vemos que ya sea que yo haga valor absoluto de menos 40 o valor absoluto de 40, yo llego al mismo resultado. Yo llego que los dos son 40. Entonces yo tengo como dos opciones verdaderas. Valor absoluto de menos 40 o valor absoluto de 40. Y ambas me están dando lo mismo. Entonces, por decirlo así, digamos que este es mi árbol genealógico. Bueno, no es un árbol como tal, pero ok. Esta es mi mamá, ¿verdad? Ma. Me tuvo a mí. Esta soy yo.
y esta es mi hermana. Hermana. Si yo digo, ¿quién es la hija? Voy a decir entonces que tengo un hermano, mejor, como para que no quede tan... ¿Quién es la hija de mi mamá? Soy yo, ¿cierto? Porque el otro es un hijo. Y yo digo, ¿y quién es la hermana de esta personita? Usted. Soy yo. Entonces, de dos maneras diferentes, yo llegué a la misma respuesta, que soy yo. Es lo mismo aquí. Ya sea que yo diga valor absoluto de menos 40, que aquí es como que yo diga, ah, la hija de mi mamá. A como yo diga, la hermana de mi hermano, pues. Entonces, se llega de la misma manera, no, de diferente manera, pero a la misma respuesta. ¿Verdad? Como a uno a veces en la calle lo conocen como que, ah, mira, es la hija de tal. Otros dicen, ah, no, es la nieta de tal. No, es la tía de esta otra persona. Y al final de cuentas, todas esas son características diferentes, pero de una misma persona. Entonces, el valor absoluto, o sea, el resultado 40, en este caso puede salir del valor absoluto de menos 40 o de 40. Entonces, es por eso que aquí donde nos dicen, si el valor absoluto de un número es 12, ¿qué número puede ser? Puede ser del 12 igual o del menos 12. O sea, si me dicen, si la respuesta era yo, ¿qué opciones podía ser? Ah, hija de mi mamá o hermana de mi hermano. Cualquiera de las dos salía. ¿Queda un poco más claro? Sí, profe. Ok. Voy a dejar ese dibujillo, no me voy a quitar el pelo ahí. Voy a dejar esos dibujillos de mi hermano y de mi mamá, porque pues si estudian quizás se acuerdan del ejemplo, ¿verdad? Y entonces, bueno, voy a guardar esto. Voy a dejar de compartir. Y entonces eso sería todo por la clase de hoy. Voy a detener la grabación para dar los anuncios de siempre, ¿verdad? De que les voy a preguntar los correos y todo esto. Entonces voy a detener la grabación.